Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticia de último minuto. El día de hoy traemos informaciones sumamente importantes acerca del nuevo ministro de Haití y de sus planes ahora que está en el poder. También te traigo información acerca de todo lo que está pasando en las calles de Haití que se han convertido zonas de guerra luego de la muerte del presidente. Ariel Henry no se rindió con el referéndum de Jovenel Moïse. Si en ninguna parte de su discurso de toma de posesión del 20 de julio el primer ministro se refirió al referéndum iniciado por el presidente Jovenel Moïse, eso no significa que Ariel Henry se esté distanciando del proceso de cambio de la Constitución. Esta semana, el jefe de gobierno se reunió con miembros del Comité Asesor Independiente que está trabajando en la redacción de la nueva Constitución. El primer ministro Ariel Henry se ha reunido con miembros del Comité Asesor Independiente para la redacción de la nueva Constitución. Corresponde al jefe de gobierno indagar sobre el estado de este proyecto que estará en el menú del diálogo nacional iniciado con diferentes sectores, según una nota publicada este jueves por el primer ministro. Contactado el viernes por Le Nouvelliste, el Dr. Louis Naupierre, miembro influyente del comité asesor, dijo al periódico que en 3 semanas el comité enviará el documento final del borrador de la nueva Constitución al primer ministro. Con motivo del asesinato del presidente el 7 de julio, el comité ha perdido prácticamente un mes en su labor, agregó. Louis Naupierre subrayó que durante el encuentro en la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry, este último expresó su voluntad de seguir adelante con el proceso del referéndum. Nos quedan 3 sesiones de trabajo. En la nueva versión, hemos agregado el Senado. También hay adiciones a las autoridades locales, dijo al diario. El Dr. Louis Naupierre indicó que corresponde al Consejo Electoral Provisional fijar la fecha del referéndum. La mayoría de sectores clave de la sociedad ya habían denunciado y rechazado el proceso de referéndum iniciado por Jovenel Moïse de forma unilateral. Para mí, Gedeon Jan, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, CAR, como primer ministro de facto, por lo tanto ilegítimo e inconstitucional, apoyado por la cooperación internacional, el señor Ariel Henry debe, desde el principio, buscar un consenso que conduzca a la adopción de una hoja de ruta. Dicha hoja de ruta establecerá el campo de acción del señor Henry y limitará sus excesos. Todo el proceso iniciado por el expresidente Jovenel Moïse y sus aliados políticos y económicos para cambiar la Constitución fue inconstitucional, ilegítimo y violatorio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fue rechazado por la población, porque era su proyecto personal. El señor Henry no puede involucrar al Estado sin este marco, de lo contrario saldrá por la puerta trasera de la historia, aseveró Gedeon Jan. Lineva Alceser, presidente del PHTK, partido que llevó al poder a Jovenel Moïse, ya se había opuesto a la reforma constitucional prevista por el jefe de Estado. Llevamos 200 años realizando 2 actividades, elaborar constituciones a medida para agradar a los sectores y marcarnos reglas que nos negamos a respetar. Esto es lo que venimos haciendo desde 1801. En nuestra historia, todos los iniciadores de nuevas constituciones lo han hecho a su favor o en contra de alguien. De 1801 a 1987. El artículo 291 de la Constitución de 1987 excluyó a los duvalieristas durante 10 años, recordó en Magic 9. La Conferencia Episcopal de Haití había llamado a abandonar el proyecto de referéndum para evitar que el país viviera días oscuros, en un mensaje hecho público el lunes 1 de junio de 2021. Renunciar al proyecto de referéndum sería, por tanto, la sabia decisión del momento. Evita, te lo suplicamos, que el país aún conozca días oscuros e incluso peores que los que estamos viviendo, escribieron los obispos católicos. En una correspondencia enviada el lunes 7 de junio de 2021 al entonces ministro de Cultura y Comunicación, las asociaciones empresariales ATH,
ADI, CCIO y AmCham solicitaron al gobierno que posponga el proyecto de referéndum constitucional para garantizar una consulta inclusiva y participativa. Según estas asociaciones del sector empresarial privado, no existe un marco legal o un acuerdo político para cambiar la ley matriz. En otras noticias. Luego de la muerte del presidente de Haití, las calles se han vuelto zonas de guerras y los médicos no han podido seguir trabajando. Ante la incapacidad de las autoridades para llevar la paz a Martizán y porque sus instalaciones fueron atacadas por bandas armadas, Médicos Sin Fronteras decidió abandonar Martizán después de cesar sus actividades hace un mes. 2 meses desde que Martizán se convirtió en zona de guerra. 2 meses desde que las autoridades haitianas abandonaron este distrito de Puerto Príncipe. 2 meses desde que la carretera nacional número 2 se volvió poco frecuente y de alto riesgo. Después de 15 años de servicio a la población, Médicos Sin Fronteras decidió abandonar la zona. En un comunicado de prensa publicado el lunes 2 de agosto, la organización médica Médicos Sin Fronteras afirma ser incapaz de tener una garantía de seguridad para su personal y sus pacientes, y queriendo llamar la atención sobre la insoportable situación en Martizán, MSF está ahí. Inicialmente suspendió sus actividades durante una semana, del 28 de junio al 5 de julio de 2021. Hoy, un mes después, la situación continúa, por lo que la organización médica humanitaria se ve obligada a cerrar. Después de 15 años de presencia continua en la zona de Martizán, Médicos Sin Fronteras tuvo que vaciar el local. La organización tuvo que moverse según un horario estricto y preciso, por lo que no tuvo tiempo de quitar ni su logo u otros carteles e inscripciones que identifican el centro de emergencias, según el comunicado de MSF. MSF indica que niega toda responsabilidad por lo que pudiera suceder en los antiguos edificios del Centro de Emergencias de Martizán 25. Siempre decidida a continuar apoyando a la población haitiana en general y a los más desfavorecidos en particular, MSF continúa las discusiones para poder reubicar su centro de emergencia en el área metropolitana de Puerto Príncipe, agrega el comunicado. MSF continúa alimentando la esperanza de regresar a Martizán, porque el año 2021 trae 30 años de presencia continua en Haití y el centro de emergencias condensó la mitad de esta historia. Las actividades de MSF en Martizán estaban enfocadas, justo en las inmediaciones del centro, una población de alrededor de 300.000 personas. La atención prestada se refería al manejo de traumas, emergencias médicas, ginecología y obstetricia, amarillo, naranja y rojo según el sistema de triaje SATS. Y para el año 2020, MSF en Martizán admitió a 33.100 personas en la sala de emergencias, agrega el comunicado. MSF enfatiza que a través de su centro de emergencia en Martizán, apoyó a otras 9 estructuras de salud en Martizán y sus alrededores. El centro tenía 270 nacionales y 4 expatriados entre su personal. Sus actividades comunitarias se enfocaron en crear conciencia sobre COVID-19, violencia sexual, higiene, asma, y apoyo a la cloración de 20 kioscos DINEPA. MSF concluye el comunicado de prensa para seguir pidiendo a los actores armados en Haití que respeten la seguridad del personal de salud, los pacientes, los equipos y las estructuras médicas, los vehículos y las ambulancias también deben poder circular con total seguridad. Marjorie Brunache Alexandre denuncia una decisión injusta y maliciosa del Tribunal de Cuentas. Marjorie Alexandre Brunache es ministra asesora de la Embajada de Haití en Washington y responsable del Consulado de Haití en Boston, reaccionó a la decisión del Tribunal de Cuentas ordenando devolver al erario público la suma de 15.940 pesos. El interesado publicó una nota de prensa a tal efecto el 31 de julio. Por la presente quiero denunciar con indignación y la mayor vehemencia una sentencia arbitraria e injusta que me tomó el Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo el 29 de julio de 2021.
Para mi gran